Buenos días y bendiciones para todos. Qué gusto de estar una vez más con ustedes en este tiempo de escuela dominical. Hoy es domingo 31 de julio y estaremos en este día iniciando una nueva serie de lecciones que tienen que ver con la esperanza. Dice la lección que es el tiempo de vivir con esperanza en un mundo quebrantado. La esperanza es una de las más fecundas aspiraciones del ser humano. No creemos que los animales terrestres, los peces del mar o las aves del cielo sientan esperanza, pues en sus casos son guiados por algo muy distinto. Así que introduciendo pues esta serie de lecciones acerca de la esperanza que el ser humano necesita para su vida, vayamos al Señor y pidámosle a Él que nos ayude a entender y a comprender qué es lo que significa tener una esperanza en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por permitirnos estar juntos una vez más en este tiempo de escuela dominical. Te damos las gracias por aquellos que estarán, Señor, atendiendo al mensaje de esta serie de lecciones que tú, Señor, nos permitirás estar estudiando. Guíanos, Señor, y permite, Padre, que podamos hacer este tiempo. Es un tiempo muy importante de meditar en tu palabra. Así que guíanos, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Que Él sea nuestro guía, nuestro maestro, para que podamos sacarle ese gran provecho de aprender lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te lo agradecemos pues en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a tomar la primera lección que lleva como título La base de nuestra esperanza. La base de nuestra esperanza. La idea central de esta lección es que solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Para algunos tal vez podrían pensar que esta frase es demasiado fuerte, demasiado cerrada, pero si logramos comprender que solamente Cristo nos asegura algo de lo que nosotros no tenemos seguridad, y eso es la eternidad del ser humano. Nada ni nadie puede asegurarnos que el ser humano puede vivir por una eternidad de una manera positiva, de una manera buena. Muchos podrían decir que prometen algo, que esperan que lleguemos a obtener algo. Hay algunas creencias en donde si usted es una persona buena, tiene la posibilidad de llegar a regresar en algo mejor de lo que usted era. Pero es incierto, no está seguro. Sin embargo, en la palabra del Señor vamos a encontrar que Cristo nos aseguró que Él, acabamos de ver las promesas de que Él regresará. Y dentro de esa promesa se encuentra la esperanza de que un día viviremos por la eternidad en ese lugar hermoso y glorioso. Se dice que el suicidio de la expresión más contundente de la pérdida de la esperanza es
la principal razón por la cual muchas personas deciden no seguir viviendo. Cuando llega el momento en que pierden toda esperanza, entonces deciden mejor dejar de vivir. Se dice que cada día aquí en Estados Unidos más de 129 personas cometen suicidio a causa de no tener una esperanza. Y mire, esto no solamente es entre la juventud, incluye también a adultos, estrellas de cine, profesionales, trabajadores y veteranos del ejército que optan por terminar de vivir. Y nos preguntamos ¿por qué? No debemos pensar que el suicidio es lo único que revela la pérdida de la esperanza. Para muchos, la esperanza se pierde poco a poco, ya sea por perder la salud u otro motivo, como por ejemplo cuando un hijo comienza a usar drogas, arruinando su vida. Esas también son causas que producen que una persona deje de tener esperanza en la vida. Muchos se desesperan cuando se ven estancados en el mismo trabajo, sin expectativas de avanzar. La realidad es que nadie está exento de las dificultades de la vida. Y mientras es cierto que la pérdida de la esperanza no siempre resulta en quitarse uno la vida, sí resulta en la desilusión y la pérdida de los sueños por lograr algo mejor. Pero ánimo, ánimo, pues a la luz de esta horrenda situación, Jesús cumple lo que Él promete. Jesús cumplió triunfar sobre el pecado y la muerte. Y en la Biblia leemos que al tercer día Jesucristo resucitó y se presentó ante muchos para que ellos pudiesen testificar de ese gran y maravilloso milagro que puede dar un nuevo derrotero, que puede producir una vida llena de esperanza. Jesús verdaderamente es el único que ayudó a sus seguidores a superar sus circunstancias y a mantener esa esperanza firme ante la incertidumbre de la vida. Tanto así que en la Biblia encontramos que la mayoría de los seguidores de Jesucristo tuvieron muertes muy horrendas, muertes trágicas, pero finalizaron sus días confiando en la promesa que Cristo les dijo: ¿creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a prepararla, y cuando ya esté todo listo, regresaré y los tomaré y los llevaré conmigo. Esa es la promesa de una esperanza que logrará mantener nuestra vida adversa a cualquier situación. Así que vamos a ver entonces ahora en los pasajes que estaremos estudiando de la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Ahí es donde vamos a estar enfocándonos en esta lección, la base de nuestra esperanza. Para que podamos comprender lo que implica el escrito que dejó Pedro en esta primera carta, se cree que el apóstol Pedro escribió muy temprano, entre los años 60, a las iglesias en las provincias a través de Asia.
Para hacer una buena interpretación de esta carta debemos entender por qué Pedro la escribió. Y al notar indicios de persecución, según lo relata él en el capítulo 1, 2, 3, 4, podemos estar seguros de que los cristianos en Asia estaban pasando por serias pruebas. Pero al estudiar la carta, vemos que Pedro le está escribiendo a creyentes también judíos y a gentiles que están siendo maltratados por haber aceptado el Evangelio. Así que dentro de este estudio vamos a poder ver cómo la vida de aquellos creyentes recibió esa luz que vendría a hacer que brillara la esperanza en medio de las situaciones difíciles que estaban ellos pasando. Vayamos al primer pasaje, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estos siguientes versículos muestran que aunque la sociedad menospreciaba a los cristianos, para Dios ellos eran preciosos y estaban destinados a ser bendecidos. Así como tú y yo. Tal vez en este momento no estamos pasando una persecución como los cristianos en los primeros años la pasaron. Y tal vez no vivimos en lugares donde todavía en nuestros días se vive esa persecución por el simple hecho de llamarse cristianos. Hay gente en ciertos lugares que no pueden andar en la calle, no pueden andar en el autobús, no pueden decir que son cristianos porque corren peligro de morir. A todos esos que están viviendo, o a ti que te está sucediendo algo que está ocasionando que tu esperanza mengue, desaparezca poco a poco, el Señor tiene palabras de esperanza, palabras de ánimo, para que puedas recibir ese gozo, ese nuevo derrotero, para que tú puedas también enfocarte en algo más que los problemas que te acosan. Porque la vida es más que eso. La vida es vivir de tal manera que un día lograrás poder ver esa esperanza cumplida el día que Cristo regrese por nosotros. En esta primera epístola, el apóstol Pedro comienza caracterizando a los destinatarios como expatriados de la dispersión. Históricamente, esta designación se aplica al pueblo de Israel, el cual había sido esparcido a través de los siglos anteriores por las naciones paganas. Entonces ellos comprendían bien lo que Pedro estaba tratando de decirles. Comprendía cómo el pueblo de Israel había tenido que salir de sus tierras para ser llevados por otros pueblos a la esclavitud. Y sabes, en nuestros días, nosotros
continuamos siendo esclavizados por esa vida que nos lleva a pecar continuamente. El ser humano siempre ha sido de alguna forma, de alguna manera, acosado y en muchas ocasiones esclavizado por vicios, por costumbres, por tendencias, por sentimientos, por algún tipo de cicatriz que quedó marcada en tu vida, en la vida del ser humano. Así que este mensaje es para todos, para cualquier persona que, aunque no esté viviendo en esclavitud por causa de persecución, sí está viviendo un tipo de acoso espiritual. Estas palabras que el apóstol Padre Pedro identifica en estos 5 lugares se esparce hasta nuestras vidas. El apóstol Pedro sigue caracterizando a los destinatarios como elegidos según la presciencia de Dios, del Padre, del Espíritu. O sea que Pedro está tratando de hacernos entender que tú y yo tenemos algo especial. Dios te escogió. Con el simple hecho de estar escuchando esta palabra, Él te escogió para que tú tengas la oportunidad y llegues a entender ese mensaje de salvación que logrará darte esa esperanza que tal vez has perdido. Pedro identifica a nosotros y a los lectores, a cualquier persona que lee estas palabras, nos identifica como expatriados. Todos estamos siendo expatriados. Muchas veces dentro de nuestras mismas comunidades, dentro de nuestras mismas familias, de alguna forma en el trabajo, hay personas que se mofan, que te critican, porque tú agachas tu cabeza y le das gracias al Señor por los alimentos en esa ocasión. O simplemente porque llevas debajo de tu brazo una Biblia, o porque llevas tu Biblia a la escuela. De alguna o de otra forma eres un expatriado. Así que la palabra te habla a ti. Mira qué hermoso. Pedro nos encomienda al Trino Dios. Él dice que el Padre los había escogido, el Espíritu Santo los estaba santificando, y esto es porque fueron rociados con la sangre de Jesús cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador. La Trinidad en unidad está interesada en darnos a nosotros una esperanza que nos motive a seguir viviendo. Pedro les recuerda a ellos y a nosotros que somos recipientes de gracia y paz. Gracia es ese don que no merecíamos. Paz es aquella que, a pesar de la situación difícil en la que nos encontramos, llega a darnos una tranquilidad, una motivación. Pedro sabe que ya nosotros, como recipientes de la gracia inmerecida de Dios y de la paz que ahora podemos disfrutar, habiendo sido perdonados del pecado y habiendo sido reconciliados con Dios, ahora podemos gozarnos en esta vida. Él enfatiza la resurrección de Jesucristo de los muertos, la cual es la base de esa misma esperanza que tenemos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí fuéramos dignos de con misericordia. Pero la palabra de Dios nos asegura que el Señor se levantó y logró vencer
a ese enemigo número uno que tenía las garras metidas en el ser humano. Cristo, venciendo a la muerte, provee vida eterna, provee esa motivación para poder seguir hacia adelante. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 4 y 5. Él nos llamó y nos dio libertad y nos ha dado esperanza para que recibamos ¿qué? Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Ves cómo esa promesa de que Cristo regresará se debe de cumplir? Porque es lo que traerá y manifestará el propósito por el cual Cristo decidió venir, morir, ir a la cruz, ser vituperado, desechado, golpeado, escarnecido, todo eso para que tú y yo podamos obtener la esperanza en Él. Estos versículos nos muestran que aunque las pruebas y las tribulaciones sean severas, no son fatales para nosotros. No nos van a destruir, no lograrán destruirnos porque Cristo nos ha prometido la vida eterna. Esa vida eterna que se logrará manifestar en los tiempos o en el tiempo postrero. En el Antiguo Testamento, los judíos pensaban en la tierra prometida como la herencia del pueblo de Dios. Pero hasta en los tiempos antiguos, los fieles tenían una esperanza en algo que está más allá de cualquier terreno físico. Es que Cristo está interesado en que nosotros comprendamos que esta vida no lo es todo, que esta vida no es el fin de la historia del ser humano, que hay algo más que Él ha ido a preparar, ha ido a diseñar, que Él quiere que tú y yo gocemos de algo más maravilloso, más hermoso de lo que nuestros ojos puedan ver en esta vida. Pedro continúa describiendo 3 aspectos de la nueva herencia en Cristo. En primer lugar, es una herencia incorruptible. Eso significa que nunca caerá víctima de las fuerzas naturales del tiempo, ni de los ladrones, ni de incertidumbres que puedan aniquilar por completo las herencias de este mundo. Mira, en nuestros días hay personas que se desviven. Hay personas que llegan hasta morir por la acumulación de bienes terrenales. Y cuando ya los tienen, cuando ya logran obtenerlos, les llega una enfermedad, una mortandad, algo que no van a lograr comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con cualquier posición que haya en el mundo. Solamente Cristo puede proveer algo que sea incorruptible, que no se va a destruir. Hasta las frutas más sabrosas, más rojitas, más jugosas, si tú las dejas aún en el refrigerador, pasan los días y no te la comes y vas a ver que se llega a deteriorar, se destruye, porque nada de lo que es físico logrará mantenerse fresco, pero con Cristo sí lo lograremos. Un día el Señor vendrá y la palabra de Dios dice que
nuestros cuerpos serán transformados de tal manera que ya no van a poder ver la destrucción que ahora el cuerpo puede obtener. Ya no vamos a ser de esta forma física, y pasará el tiempo y la eternidad nunca terminará, pero nuestros cuerpos, por haber sido transformados por esa salvación incorruptible, vivirán por la eternidad. La palabra de Dios nos dice también, en segundo lugar, que nuestra herencia es incontaminada. En la ley de Moisés, Dios trataba la contaminación con mucha seriedad. En ningún momento permitía que Israel ofreciera animales con defectos, ni permitía que ellos vivieran dentro de la sociedad mientras mostraban las huellas de impureza. Dios promete que en la herencia celestial nada impuro, contaminado por el pecado, tendrá entrada a su reino eterno. Apocalipsis 21-27 nos habla de eso. ¿Ves? La herencia que Dios quiere darnos, que Él tiene lista para ti y para mí, es una herencia que será incontaminable. Nada lo logrará contaminar, porque ya no habrá nada que pueda contaminar. Nosotros en estos días tenemos salvación por la promesa que Cristo nos ha dado, pero el pecado continúa haciendo todo lo posible para ensuciar esa santidad que Dios nos ha dado a través de Cristo. Pero un día, cuando recibamos la herencia, no vamos a poder ser contaminados por nada. Y en tercer lugar, el versículo nos dice que es una herencia reservada en los cielos, inmarcesible. Esto significa que en esta vida muchos se pueden dedicar, como ya dijimos, a acumular bienes que en realidad solo sirven para vivir vidas vacías. Sí, traen algún tipo de beneficio, algún tipo de alegría momentánea, pero es momentánea. Al poco tiempo, ese nuevo celular que tú traes ha perdido eso hermoso que te daba cuando lo tenías. Esas amistades que te hacían sentir tan bien, de repente como que ahora te causan un poco de molestia, incluyendo ese príncipe azul que decías que había llegado a conquistarte, o esa princesa a quien le bajabas las estrellas después de muchos años y muchas situaciones difíciles en el matrimonio, pueden causar que te arrepientas aún de haber hecho esa promesa. Pero en la palabra de Dios encontramos que la herencia que Cristo nos da es inmarcesible. Siempre tendrá una satisfacción. La Biblia nos asegura que esa herencia celestial nunca perderá su belleza y su atractivo. Muchas personas se mofan y dicen, ¿y qué tanto vamos a hacer en la eternidad? Mejor hagámoslo ahorita, porque esta vida es corta y disfrutemos hasta a lo máximo. ¡Qué necedad más grande! La palabra de Dios nos dice que la herencia que Cristo tiene guardada para nosotros nunca perderá su atractivo o su belleza. ¿No es eso suficiente para asegurarnos y darnos esa certeza, esa esperanza que tanto anhelamos, que tanto deseamos? El apóstol Pedro concluye diciendo
en los versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La naturaleza enseña que las cosas más valiosas, las piedras y los metales preciosos, son creados en lo profundo, bajo la tierra y sometidos a una fuerte presión. Las pruebas tienen el potencial de perfeccionar y madurar al creyente. Por eso es que el Señor nos dice: no te preocupes, que aunque por el momento seas afligidos en diversas pruebas, con el tiempo lograrás ver cumplido el propósito por el cual ellas llegaron. Esperanza, mi amado, esperanza que no podemos obtener de nadie más. Esperanza que nos ayuda a gozar en medio de las pruebas. Porque esta prueba, este tiempo de pruebas, es más que todo un afecto purificador. Se dice que los diamantes, que el oro es puesto a prueba, y cuando ha pasado la prueba, esa brillantez, ese color que es tan tenso y que produce tanta alegría, tanta satisfacción por obtenerlo, no comenzó así. Estuvo enterrado, y después de que las personas que trabajaron arduamente y que posiblemente murieron, le dieron un valor significativo. Pero sabes, ni las joyas ni el oro tan precioso se asemejan a esa herencia que Cristo tiene guardada para ti y para mí. Esa salvación de nuestras almas. La salvación que no puede comprarse con nada, porque no hay nada, no hay nadie que pueda darnos el significado de la vida, la esperanza de la vida como Cristo la da. Solamente su sacrificio logró diseñar en nuestras vidas una esperanza tan maravillosa. Pedro anima a los hermanos de Asia a serles fiel a Jesús, a quien recibieron sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis. Jesús anticipó que en los tiempos venideros muchos lo aceptarían sin haberle visto en la carne. Así dijo él en Juan capítulo 20, 29. Pero también dijo que la alegría y el gozo inefable y glorioso no dependería de haber visto a Jesús en carne y hueso. No, dependería de nuestra entrega y de la fe que hemos depositado en Él. Así que recuerda, aunque tú te encuentres en la situación más desesperante, aunque tu vida vaya dando pasos hacia la desesperación, Cristo quiere darte palabras de esperanza. El Señor, a través de su sacrificio, logró hacer lo que nada ni nadie logrará hacer. Y no importa si alguien
te ha dañado, ha causado que pierdas la esperanza. Pon tu fe en Cristo, pon tu vida en Cristo y verás cómo el Señor comenzará a obrar de tal manera en tu vida que ahora tú vas a tener una esperanza que será la herencia para la vida eterna. Así que decide hoy poner tu esperanza en Jesús y en nadie más. Lo puedes hacer recibiendo a Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Yo te invito a que en este momento tú le pidas al Señor. Dile: Señor, he llegado a este momento cuando no puedo confiar en nadie más, no tengo esperanza en nadie más. Vengo y te entrego mi vida y la deposito en ti. Pídele a Dios que llene tu ser de la esperanza en Cristo, cambiando la inseguridad por la certeza, porque sabes, Dios lo tiene todo bajo control. Por último, memoriza. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo habla de la invitación que Cristo te hace para que le abras la puerta de tu corazón. Y cuando tú decides abrirle la puerta a Él, Él entrará y cenarás con Él y Él cenará contigo. Comenzará una nueva relación, una relación que logrará darte ese nuevo derrotero que tú necesitas en tu vida. Casi todos los logros del ser humano traen con ellos problemas muchas veces insuperables. Cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, no pensó que 100 años más tarde los indígenas morirían por millones debido a las enfermedades que trajeron esos colonizadores. Esas personas que vinieron y comenzaron a destruir la vida de otros que estaban viviendo bien. De igual manera, los científicos de la era del esclarecimiento nunca se imaginaron que la ciencia misma haría posible la destrucción causada por la energía nuclear. Así que a la luz de la incertidumbre, la humanidad pierde la esperanza. Pero no tiene que ser así. Cristo ofrece una esperanza segura. La esperanza que tenemos en Cristo no avergüenza, dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de aprendizaje que nos diste. Gracias por las palabras que nos has dado de esperanza por tu Hijo Jesucristo. Yo te suplico por aquellos que estarán atendiendo a este mensaje y que ellos tomen la decisión de recibir a tu Hijo Jesucristo en su corazón, para que de este día en adelante logren obtener esa esperanza, esa herencia que no será contaminable, nunca se acabará, nunca será destruida. Pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final entonces de esta lección de escuela dominical. Te invitamos para que continúes dentro del tiempo del culto de adoración y podamos gozarnos con las alabanzas y la meditación que continuará de la palabra.
Por el momento, que el Señor bendiga tu vida y nos veremos en la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.